Como sabéis, cada lunes, al arrancar la semana, os traigo un nuevo podcast recomendado con motivo del lunes podcastero. Y cada final de temporada lo que hago es repasar todas esas recomendaciones y hoy es el último lunes podcastero de la temporada, así que toca repaso. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos. Comienza un nuevo capítulo al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero traeros todos los lunes podcasteros de esta quinta temporada de Al otro lado del micrófono, el podcast donde en apenas 10-15 minutos diariamente os traigo recomendaciones, noticias, herramientas, episodios de opinión, experiencias personales, aciertos, errores y todo lo que tiene que ver con el podcasting que me rodea. Como me ha estado rodeando a lo largo de esta quinta temporada, diría cientos de podcasts que he recomendado a lo largo de este casi último año, desde el 20 de agosto que comenzó la temporada, 25 de agosto que comenzó la temporada. He traído, pues ya decía, más de 100 podcasts recomendados, porque entre algún recopilatorio, las iniciativas que siempre traen, 10, 12, 15, 30 podcasts en un solo lunes, pues me vais a permitir que haga un pequeño repaso por si alguno de vosotros se ha perdido alguna de estas recomendaciones, que pueda volver atrás y tenga esa recomendación localizada en el tiempo. El primer lunes podcastero de la temporada fue el del 28 de agosto del 2023 y fue, como ya es habitual, el primer lunes podcastero dedicado a los 20 podcasts para seguir la Liga de Fútbol Profesional, en este caso la Liga eSports 2023-2024, donde cada año arranco enlazando un podcast con cada uno de los equipos de primera división de la Liga Española, para que, seas del equipo que seas, puedas seguir la Liga jornada a jornada con un podcast temático sobre tu equipo. La semana posterior fue la del 4 de septiembre con el podcast Julio y Anguita. Descubre al histórico comunista gracias a un podcast. Y este podcast, además de llevarse varios premios, hace poquito hizo un directo gracias al diario.es en el Palacio de la Prensa, si no me equivoco. La verdad que me quedé con muchas ganas de ir. Si no habéis escuchado este podcast, si os interesa la política, y no hace falta que sea la política de Izquierda Unida, por así decirlo, o la política comunista, os recomiendo escuchar este podcast, porque para conocer a este personaje histórico, la verdad que viene muy bien. El 11 de septiembre la recomendación fue para Informativo ACME, que una noticia no te amargue un buen clickbait. Y en este caso tengo que felicitar al equipo de Informativo ACME porque han ampliado ese equipo con la incorporación de Wichito. Y yo que me alegro y mucho, porque además pueden grabar un poquito más a menudo. El primer repaso al hilo de recomendaciones de podcast llegó el 18 de septiembre del 2023 y fue ni más ni menos que el 15º repaso. Si no recuerdo mal, de los podcasts 141 a 150 de este hilo de recomendaciones de podcast, que tenéis, por cierto, fijado en mi perfil de Twitter, @eov. El 25 de septiembre la recomendación fue para No es el fin del mundo. Descubre la geopolítica gracias a este podcast. Y este programa, la verdad que se ha convertido en uno de mis fijísimos, porque la geopolítica o la política internacional, yo no sabía que me iba a gustar tanto, pero oye, es curioso ver cómo se hace el movimiento político, geopolítico a nivel mundial a través de multitud de aristas. Muy recomendable también. Nos vamos hasta el 2 de octubre del 2023 con Reconectados, tu podcast sobre videojuegos. Y esta recomendación fue gracias por su directo que realizaron también en el Palacio de la Prensa, y el que, por cierto, me salí de allí con un juego de la Play 5, ni más ni menos, después de haber disfrutado de la grabación en vivo, que eso es lo que más vale. El 9 de octubre llegaron 25 podcasts en diligencia, llegaron concretamente para homenajear la obra y el legado de John Ford, una nueva iniciativa del equipo de Iniciativas Pod. El 16 de octubre la recomendación fue para la ficción sonora de Batman Unburied, si no me equivoco es Batman Desenterrado, el podcast del murciélago forense. Y en este caso es una ficción hecha por Spotify México, si no me equivoco. Y Sirius... ¿cómo es Sirius FX?
algo así. Bueno, disculpadme que ya no lo recuerdo, pero si os gusta el personaje de Batman es súper recomendable. Mira, el regreso de Eso no se habla, del 23 de octubre, el lunes podcastero, fue para De Eso no se habla, porque han vuelto con una nueva temporada que además puede disfrutar con uno de sus episodios en directo y fue súper memorable. De Eso no se habla, los silencios vuelven a romperse. El 30 de octubre la recomendación fue para otro podcast que también ha vuelto recientemente, después de muchos años, Cabreados, el podcast, la tranquilidad y el desahogo en tus oídos, por Rafa Osuna. El 6 de noviembre, especial Halloween en Territorio Stranger, donde hicieron un capítulo muy especial para este Halloween, donde pude participar poniendo voz a uno de sus microrelatos. Y desde entonces la verdad que también se ha convertido en un habitual, digamos, se cuela extrañamente en mi reproducción de podcast habitual. Radio Ambulante y Buenos Días Madresfera. Esto fue una recomendación, una doble recomendación de estos dos podcasts de Radio Ambulante y Buenos Días Madresfera sobre los testigos de Jehová, o más concretamente sobre las personas que dejan la organización de los testigos de Jehová y el trato que reciben o el maltrato que reciben. El 27 de noviembre la recomendación fue para el podcast de El Metro de Madrid, el podcast del Metro de Madrid, es literalmente su título, La vida debajo del suelo madrileño. Y la verdad que también es un imprescindible si vivís en Madrid o habéis acudido en alguna ocasión a Madrid y os habéis movido en metro, os recomiendo escuchar este podcast para que sepáis la cantidad de trabajo que se realiza en el subsuelo madrileño, la cantidad de kilómetros que tiene este metro y todos los secretos que esconde, porque son muchísimos. Y también, al igual que pasaba con la geopolítica, el Metro de Madrid, pese a ser un transporte público, y ya está, se puede ver desde tantos prismas que merece su propio podcast. Y aquí le tenemos. El segundo repaso de la temporada al hilo de recomendaciones de podcast, en este caso el 16º repaso, fue el del 11 de diciembre, justo después del puente. Y el 18 de diciembre hice el primer medio repaso a la temporada, todos los lunes podcasteros, pero abarcamos el final de la cuarta temporada y el principio de la quinta temporada, o lo que es lo mismo, todos los podcasts recomendados en los lunes podcasteros del pasado año, del 2023. Hago como 2 repasos al año, uno a final de año y otro a final de temporada, que es este que estáis escuchando a día de hoy. El primer lunes podcastero fue el 22 de enero. Aquí tengo que mandar un saludo especial en esta semana tanto a Sune como a Raquel Piñero, porque me cubrieron después de la primera PodTalks live de este año. En enero volví afónico completamente y me era imposible grabar, y les pedí por favor que si me podrían cubrir grabando sobre su experiencia en PodTalks, tanto organizando como realizando un podcast en vivo. Y desde aquí, pues oye, agradecérselo porque me cubrieron, si no, no hubiera habido... No fue un lunes podcastero, pero bueno, esos 2 episodios que hicieron el 22 y el 23 de enero de este año. Así que muchas gracias a ambos por cubrirme. El 29 de enero del 2024 la recomendación fue para Cultura en Andaluz, noticias culturales y agenda semanal de Andalucía, uno de los podcasts que produzco para Europa Press, que ya sobrepasa los 200 episodios, si no me equivoco, y que semana tras semana pues van ganando público y repasando todas las noticias culturales y la agenda de Andalucía. Aquí tuve que mandar un agradecimiento y quiero volver a repetirlo a las Noticias de Madrid del programa A Vivir de la cadena SER, porque hicieron un pequeño repaso al caso de Tribulete 7, un edificio que ha sido adquirido por un fondo buitre y que, bueno, pues de momento la cosa parece que está un poco en stand-by, pero lo más probable es que este fondo buitre acabe echando a todos los vecinos que vivían ahí, y el programa A Vivir de las Noticias de Madrid decidieron cubrir esta noticia y yo, pues oye, les agradecí desde aquí su predisposición a cubrir, a dar altavoz a estos vecinos. El 12 de febrero del 2024 fue un lunes podcastero especial, ya que grabé un capítulo largo, por así decirlo, con Tony de Sayonara Baby, porque fue el protagonista de la segunda Ponday Madrid de este 2024 con su podcast Sayonara Baby. El 17º repaso al hilo de recomendaciones de podcast fue el 12 de febrero del 2024, otros 10 podcasts repasados, que dio paso, digamos que sirvió como previa a un nuevo evento, en este caso El Sueño de Miyazaki, otra nueva propuesta del grupo de Iniciativas Pod,
que reunió ni más ni menos que a 26 podcasts distintos para repasar la obra del estudio Ghibli en formato podcast. Nos vamos hasta el 3 de marzo, el impacto de Internet y los algoritmos en la sexualidad. Este podcast fue, si no me equivoco, este episodio de Al otro lado del micrófono fue una triple recomendación a un podcast de Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, Buenos días Madresfera y Estirando el chicle, si no me equivoco, porque los tres trataron, cómo está influyendo el mundo digital o el mundo de Internet en la sexualidad, sobre todo la sexualidad de los más jóvenes. El 10 de marzo del 2024 la recomendación fue para El parche de Odín, el relato personal de un oftalmólogo español que vive en Suecia. Nos vamos hasta el 17 de marzo del 2024 con un nuevo podcast largo, un extra size, con Seu, la protagonista de la tercera Podnight Madrid de este año y también la directora del podcast Quedamos para un café. Un poquito más adelante, el 1 de abril... Ay, mira, este me hace especial ilusión. Marca Talento. Una empresa sin personas es un edificio vacío. Se trata de un podcast que edito y que tengo el orgullo de producir. Ese es el podcast personal de Rubén Montesinos, una persona que se dedica a dar conferencias y a hacer formaciones a directivos y personas con responsabilidades en sus empresas, sobre todo en el ámbito de los recursos humanos y el employer branding. Nos vamos hasta el 8 de abril con la recomendación Hooligans Ilustrados, la pasión del fútbol más allá del terreno de juego, una producción de producciones del CAO, de libros del CAO y Podium Podcast. El 18º repaso al hilo de recomendaciones de podcast fue el 15 de abril del 2024 y sirvió como previa, otro podcast que me hace especial ilusión recomendar, Hablemos Peggy, Travesías familiares en el mundo de los videojuegos, un podcast que quiso realizar mi hija mayor, porque ella quería tener su propio podcast, que por fin vio la luz hace ya 5 meses, salió a principios de este 2024, y en el que también se cuela mi hija pequeña Leire para hablarnos de sus videojuegos, no sé si favoritos, porque le gustan todos, pero sobre todo donde Nerea, mi hija mayor, se explaya y nos habla sobre qué le están pareciendo los videojuegos que ella ya va probando, porque ya va teniendo su propio criterio, y la verdad que está bastante enganchada a los juegos juveniles de terror. El 29 de abril la Fricoteca nos trajo el expediente Leatherface. El sonido de la motosierra se cuela en 9 podcasts distintos para repasar la saga La Matanza de Texas. El 6 de mayo la recomendación fue para El Rincón de Josete, un agradable podcast de charlas que no entrevistas. Ojo, porque Josete lo deja muy claro que él no entrevista, él charla con la gente. El 13 de mayo del 2024 la recomendación fue para Y de beber albóndigas. Santi Alberú charla con rostros conocidos y un poquito más desconocidos. El 20 de mayo, el podcast de Álvaro Reina, Herramientas para ser feliz. Álvaro Reina te ayuda a conquistar la felicidad. Y el hilo de recomendaciones de podcast, que ya va por su 19ª edición, fue la recomendación del 27 de mayo del pasado mes, de hace un par de semanitas. Y la última, la que pudisteis escuchar la semana pasada, Escucha, esto Europa. Descubre el Parlamento Europeo antes de ejercer tu voto, que pudisteis votar y espero que lo hicierais todos o casi todos, o todas y casi todas, en el día de ayer, que fueron las elecciones europeas en España. Bueno, hasta aquí este repaso a todos los lunes podcasteros de la temporada. Espero que estas recomendaciones os hayan servido y mucho, y espero que vosotros me hagáis vuestras propias recomendaciones, porque ahora llega el verano, yo me quedo sequito, no por el calor, sino porque me quedo casi sin podcast y tengo que seguir acumulando para seguir trayendo nuevas recomendaciones, pero ya después del verano, ya habiendo acumulado muchas de vuestras recomendaciones. Así que os las recogeré a través de mi correo electrónico jorgemarrin@eov.es o directamente en mi cuenta de Twitter @eov. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.